Amado Señor, te damos las gracias en esta hora y la oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tenemos aún el tiempo como para poder mirar tu palabra, aprender de ella, recibir, Señor, una orientación clara respecto de cuál debe ser nuestra participación en el mundo, con tanta novedad que escuchamos, con tanta desgracia, Señor. Pero sabemos que tú eres fiel, que no nos dejarás, que estarás con nosotros hasta el fin, Señor, conforme a tu promesa. Y gracias te doy por cada persona que se conecta, porque, Señor, a ti te ha placido, es tu gracia, tu misericordia, la que nos mantiene unidos y aprendiendo de tu palabra. Señor, te rogamos que utilices a David como un canal de bendición para cada persona. Señor, que más allá de él nosotros podamos ver tu misma presencia y todo aquello que nos tienes previsto. Gracias te damos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y es uno de los capítulos cumbres, o sea, es uno de los puntos más altos diría, no solamente de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Porque lo que ustedes se van a dar cuenta es el resumen realmente de lo que ha sido y es nuestra redención. Y eso es de suma importancia para cada uno de nosotros. Estamos justamente en este tema que estamos. Y haciéndoles un recuerdo nomás del género literario apocalíptico, ¿no? Utiliza símbolos y figuras para exaltar determinadas características y cualidades. Por eso es que tenemos el león, el cordero, y cada una de las cosas que vimos la semana anterior y que a veces nos llaman mucho la atención, la descripción que se hacen y asusta muchas veces, ¿no? Atemoriza por lo difícil de entender, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje. Hace 2000 años fue escrito y ese lenguaje ha sido interpretado a lo largo de toda la historia de la existencia libre de Apocalipsis. La misma Biblia nos da las claves para interpretar el Apocalipsis. Esa es una de las bendiciones, ¿no? Una llave especial que abre el entendimiento a lo que es el poder comparar con otros libros y que ratifican lo que dice la palabra de Dios. En exégesis bíblica debe haber lo que dice el Antiguo Testamento, tiene que ser comprobado con el Nuevo y viceversa. O sea, lo que dice el Nuevo tiene que estar respaldado por el Antiguo Testamento para que pueda ser algo doctrinario y verdadero, algo para guardar. Y eso es Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Y aquí es presentado simbólicamente y es el centro mismo de estudio del libro de Apocalipsis. En español lo llamamos Apocalipsis, pero en el inglés lo llaman el libro de Revelación, porque ese es correcto, que nos ayuda a entender el Jesucristo glorificado. Esa es la revelación, nos revela, porque nosotros estamos acostumbrados a cómo nos pinta Hollywood con las películas, que pelo largo, ojos azules, que túnica, barba larga, y andaba en sandalias y hablaba de una forma peculiar que solo Hollywood le da esa tónica, ¿no? Pero no es completamente en desacuerdo porque no es así, no está de esa forma el Jesús transformado, el Jesús glorificado. Hablar del libro es hablar del rollo, porque en ese entonces los libros no tenían la encuadernación que nosotros tenemos, porque estos libros de ahora son así por causa de la imprenta. Pero si es que no hubiera libros, ha cambiado la historia y ahora con las computadoras y los celulares ahí tenemos, ya no hace falta ni el papel. Pero antes de eso había los papiros, el papiro era hecho de una especie de papel que sacaban de la celulosa del Nilo, especialmente había una celulosa especial. Más que todo, lo que había era la revelación oral, se aprendían de memoria, porque no hay originales de la Biblia no hay. Los rollos que encontraron en el Qumran, al lado del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto es uno de los hallazgos arqueológicos más famosos y más grandes de toda la historia de la humanidad, donde se encontró y se dedicaron a preservar de esa forma.
Y al encontrar ahí, encontraron 4.000 copias como cerca de 4.000 copias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. La primera parte de la apertura del libro, o sea, de esos rollos, que en ese entonces eran sellados con sellos que eran de cera, 7 sellos en un pergamino. Eso es lo que es la idea que se da aquí. Y este es un ejemplo, ¿no? Y ahí la segunda parte, vamos a ver, deja de llorar. La tercera es la adoración al Cordero. Así es que comenzamos con la apertura del libro. Y vi, este es capítulo 5, verso 1, ¿no? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Recordarán que en el capítulo 4, cuando entró al trono, vio a uno sentado en el trono y debajo del trono estaban los querubines y los 4 seres vivientes. ¿Recuerdan eso de los ojos y de las caras de buey, de león, de hombre y de águila? Y el apóstol Juan pudo cotejar para dar a entender con lo que él entendía en ese entonces. Dios mismo estaba sentado en el trono con el libro en la mano derecha. Y era un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. El número 7 es completez, o sea, completamente sellado. Entonces vi una mano que tenía un librito, dice acá. Esa mano se extendió hacia donde yo estaba y comenzó a abrir ese librito delante de mis ojos y pude ver que el libro contenía mensajes de luto, de dolor y de tristeza. Más o menos 500 a 800 años antes, el profeta Ezequiel vio el mismo libro porque el Señor le dio la oportunidad que tuvo Juan, la misma oportunidad que tuvo el apóstol Pablo también, el que tuvo Isaías, que tuvo Daniel, de estar en el trono mismo de Dios. Y ahí le fue revelado ya eso a él. Antes de ocurrir, porque no está todavía, recuerden que nosotros estamos en la tercera parte de Apocalipsis, que son las cosas que se van a dar, sino que nos ha hecho un preestreno antes de que se estrene lo que va a venir. Al apóstol Juan Dios le dio un preestreno y él ya vio, y eso es lo que escribió, y eso es lo que estamos esta noche. 2000 años nuestros como 2 segundos para el Señor. Eran mensajes de luto, de dolor y de tristeza. Esto es la clave para lo que viene, porque el apóstol Juan va a llorar, y era por esta causa, por los mensajes de luto, de dolor y de tristeza. Todo esto que vio el profeta Ezequiel, ¿era solamente para este tiempo futuro que coincide con lo del Apocalipsis o se dio cuando ellos fueron también llevados a Babilonia con ese sufrimiento que tuvieron el destierro? Es una escena que va a acontecer, pero ellos ya vieron. Recuerden que Dios no depende de este tiempo. Dios tiene el tiempo que se llama Kairos. El tiempo de Dios no es tiempo Cronos que nosotros tenemos. Mucha gente no lo entiende, cómo es que está por venir y ya vio. Esa es la grandeza del Señor, que como es Dios, Él puede ir a cualquier lado del tiempo, el viaje en el tiempo. Nosotros, los seres humanos, sí tenemos un pasado, un presente y un futuro, ¿verdad? Pero lo que no tenemos es la posibilidad de vivir de manera tangible el pasado, porque ya no vuelve nunca a nosotros, pero tenemos pasado. Y tampoco podemos nosotros anticipar el futuro, aunque lo podemos intuir el futuro. Pero en el caso de Dios, Él es un eterno yo soy. Él es un eterno presente, o sea, él no precisa un pasado ni un futuro, porque Él todo el tiempo lo ve y lo ve en directo. El sello, su contenido esquemáticamente, que nosotros, Dios mediante, la próxima semana comenzaremos a ver en detalles. El primer sello, ahí está el caballo blanco, el caballo bermejo, el negro y el amarillo. Y vi a un ángel fuerte, un ángel poderoso que pregonaba, que gritaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Preguntaba a gran voz.
Y ninguno, vean, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie en el universo, porque nadie en el cielo es el universo de Dios, y ni en la tierra, que es nuestro universo, ni debajo de la tierra, ninguno de los que han muerto, y nadie podría abrir el libro siquiera. Deja de llorar. ¿Por qué deja de llorar? Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Esta es la palabra digno de abrir el libro. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Era llamado el león y era de la raíz del linaje del rey David, que había vencido. Se refiere a haber vencido en la cruz. Y es el único digno de abrir y desatar sus 7 sellos. Estaba en el mismo tono de Dios, el Padre, y tenía el Padre en su mano derecha el rollo. Y no se hallaba nadie en el universo que pueda abrir eso. Cuando uno llora es porque está con una extrema tristeza o frustración o un desencanto fuerte, ¿no? Y él se sintió angustiado y afligido que se puso a llorar, pero vino él, un anciano, le dice, no llores, porque he aquí, he aquí que es casi en todo el libro de Apocalipsis, remarca e enfatiza lo que viene es que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y tiene la facultad, el poder y el derecho de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Recuerde que Jesús dijo no saber que el día y la hora de que iban a suceder estas cosas, comenzar la gran tribulación, no estaba en la potestad del Hijo, sino solo en la potestad del Padre. Entonces aquí está viendo justamente este instante. Juan le están dando el preestreno de lo que le va a su forma humana, no lo sabía. Por eso les dijo eso a los discípulos, no estaban ni en la potestad del Hijo, sino solo en el Padre. Y justo está viendo, se le da la posibilidad a Juan de observar este acto que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo, porque nosotros hoy el tiempo cronos no ha sucedido todavía. Glorioso el poder ver, el poder tener la oportunidad de ver el preestreno de lo que va a suceder. Pero mi pregunta es, cuando él se ponía a llorar, ¿por qué? ¿Él sabía el contenido del libro? ¿O qué pasaba? ¿Le fue revelado? ¿Cómo es? Recuerdan, vuelvo al capítulo 4, verso 1, dice, después de esto, después del mensaje a las iglesias, he aquí una puerta abierta en el cielo. Era vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entre las cosas que sucederán después de estas, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Es la gran diferencia. Porque en la carne nadie puede estar en esa condición. Tiene que ser el Espíritu, y eso lo hablamos la semana anterior. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La misma visión, sino que está versificado en la división de versículos y capítulos fue puesto muy después del siglo XV para facilitar a los lectores, pero de ahí era de corrido. El libro del Apocalipsis, esta carta es un solo libro, un solo rollo que no tiene puntos, que no tiene versos ni capítulos. Y ahí está viendo, como hace un momento les dije, le da la oportunidad de ver. Ezequiel ya lo vio, y se trataba de un libro, va a venir luto, dolor y tristeza. Es la gran tribulación. Él sabía, por eso, y si no hay alguien digno, él se compungió a tal punto que se puso a llorar al escuchar al ángel
que no había nadie en el universo. Si pensamos en el universo, es tan vasto el universo que no tenemos ni idea nosotros de lo que es eso. Cuando estamos frente al mar, nomás nosotros somos tan insignificantes ante el mar. Pero ante el universo, y no había nadie. Eso es lo glorioso. Por eso les digo, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Acontecerá después de esto, después viene el milenio en los versos que están entre el 3 y el 9. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes y su habitación será gloriosa. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, continúa con lo que estamos viendo en el capítulo 5, el verso 6, y miré. Al relatar que el único que puede abrir los sellos es Jesús, es lo que también nos está dando el mensaje a todos nosotros, que si es que pasamos por angustias, si pasamos por dolor, por tristeza, por enfermedad, al único que podemos acudir es a ese Cordero que venció. Entonces aquí, por eso le piden a Juan que no llore, porque Jesús es el que venció. Sí, muchas personas han hallado consolación en esta palabra. Y realmente lo de esta noche abarca eso también. Porque lo de esta noche es, si nos topamos con este Cristo glorificado, dejamos nuestra tibieza espiritual. Si es que en nuestra vida es revelado este Cristo glorificado que estoy tratando de compartirles, que el Señor se glorifique en nuestra vida y nos dé espíritu de entendimiento y de sabiduría de su palabra, para que podamos entender y que nuestra mente sea lo capaz, esté tan capacitada para receptar la enseñanza del Señor, no mi enseñanza, sino del Espíritu del Señor, lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias que somos nosotros. Y en medio de los ancianos, los 24 ancianos que estaban ahí, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tenía los cuernos y los 7 cuernos y los 7 ojos. Isaías 53 dice, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó, se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como el cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Ese fue el Cordero de Dios, que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino en forma de un cordero, con la humildad y la sencillez de un cordero, pero acá y Juan vio un cordero, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Que para poder ver la gloria del Señor tenemos que ser transformados, contemplándonos como por un espejo. La gloria del Señor no es la inteligencia, la capacidad, la habilidad, el conocimiento. No, esta es la revelación de Dios de que en Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar estas cosas. Eso es comenzar a ver al Cordero. El león simboliza poder y reino desde tiempos antiguos. El Cordero simboliza vulnerable, sin fuerza, y simboliza sacrificio. Cristo, león y Cordero. Es una admirable conjunción de excelencias. Como un león y un cordero, un animal feroz, carnívoro, con un animal sencillo, humilde y herbívoro. 2 características casi diametralmente opuestas en una persona. El mismo que es grande y poderoso es humilde y manso. El mismo que va a juzgar es el mismo que nos justifica. Vean, esa es la visión del Cristo glorificado. Una admirable conjunción de excelencias diversas que solo
se encuentran en Cristo y nadie más. Nadie más tiene eso, ¿no? Es lo que hace de Jesús ser absolutamente único y absolutamente incomparable. Este fue Jonathan Edwards, hace 250 años que él escribió esto. ¿Qué palabras ya? Esa conjunción de excelencias diversas. ¿Cómo puede haber en un mismo ser el poder y la humildad? ¿Cómo puede haber en un mismo ser el ser Dios y el ser hombre? El ser manso y humilde y el ser todopoderoso, rey, gobernante. Ese es el incomparable Jesús que nosotros tenemos, que nos ha dado la salvación y la vida, ¿no? Todo esto es con el propósito de que irresistiblemente seamos atraídos hacia Él. Si eso no nos atrae a acercarnos al Señor Jesús, ¿qué nos va a atraer? El que nos regalen cosas en la iglesia, o que ahí están nuestras amistades, o que no tengo nada que hacer un domingo o un día de enseñanza bíblica, y me voy a ver qué dicen. No, tiene que ser la irresistible y que seamos atraídos hacia Él. Es lo único que nos llevará a la santidad y al perfeccionamiento en Cristo Jesús. Eso escribió Jonathan Edwards. Si queremos salir de un estado de tibieza espiritual en la que muchas veces nos quedamos varados, que lo mismo nos da ser o no ser cristianos, ir o no ir a la iglesia, leer o no leer la Biblia, orar o no orar, nos quedamos en un término medio, que ni somos ni dejamos de ser. Entonces, la única forma es encontrarse con este Cristo glorificado. Él nos llevará a la santidad. Y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. El único que podía hacer. Entonces ahí comienza la adoración, la tercera parte, la adoración al Cordero. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Estas son las oraciones de los santos. ¿Dónde están nuestras oraciones? En estas copas de oro de incienso. Muchas veces tenemos oraciones que aparentemente no han sido contestadas, otras que han sido en un espérate y otras que sí fueron contestadas, y otras que fueron contestadas pero a la manera del Señor, no a nuestra manera. Las oraciones de los santos. Vean este puntito, nomás que el Señor nos diera la capacidad de que se nos revele a nuestra mente y a nuestro corazón, que la importancia de la oración radica en que Él nos oye y tiene compasión de nosotros. Pero a veces nuestras oraciones son tan fatuas que solo pedimos cosas, solo cosas al Señor. El Señor nos quiere dar estas grandezas, estas maravillas, como la de esta noche, de su revelación. Porque solo su revelación en nosotros, esta revelación de este Cristo glorificado, nos va a hacer que seamos más santos, que busquemos más su presencia, que estemos más pendientes de las cosas de Él que de las nuestras propias. Nos olvidamos un tanto de lo nuestro y pensamos en Él para llegar a ser como Él, al mirarnos como un espejo, lo que estaba haciendo antes, y ser transformados de gloria en gloria. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo que Él toma no lo deja igual. Comenzó la buena obra y la quiere ir perfeccionando. Por eso son las dificultades y pruebas que tenemos. Por eso son a veces los desiertos que cruzamos, los estancamientos, porque el Señor nos quiere perfectos. Y por eso a través del dolor a veces nos lleva a la fuerza a que le busquemos. Y la palabra dice que no seamos como el mulo que tiene que ser arrastrado por el cabestro, ¿no? Sino que obedezcamos al Señor. Y dice, y cantaban aquí en la alabanza un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Es el único que tiene autoridad y poder por esto. Fue inmolado. ¿Con qué instrumento? Con tu sangre nos has redimido para Dios.
La sangre de Jesús es el instrumento que nos redime. O sea, que estábamos perdidos. Redención es estar perdidos y vueltos a encontrar. Recuperarnos de la situación de bancarrota que estábamos. Espiritualmente muertos, ajenos a las cosas de Dios. Pero Él con el poder de su sangre nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha redimido para Dios. De todo linaje, de Ecuador, Colombia, Perú, México, Canadá, ¿de qué más, digamos ahora? ¿Quién más se me escapa por ahí? Y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho ¿nos ha hecho para quién? Para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa es la gran herencia de los santos en Cristo, solo por la pura gracia. Por eso es que ellos dan un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y nosotros sabemos ya que ese libro y esos sellos son cosas duras que vienen para esta tierra. Y que son duras. Y fíjense en qué pasará. Irán juntos a la guerra contra el Cordero. Encima de eso. Pero el Cordero los derrotará porque Él es Señor de todos señores y el Rey de todos reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. ¿Quiénes van a estar con Él? Solo los que Él ha llamado y elegido. ¿Y qué más? Y le son fieles. Ellos estarán con Él. Oh Jesús, que podamos ser nosotros. Que todos nosotros podamos sentir ese llamado, saber que hemos sido elegidos y serle fiel para poder estar con Él. En el verso anterior, dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero. ¿A quién se refiere? En el Armagedón. Ya, en el Armagedón. En el Armagedón. Uh-huh. Entonces, generalmente decimos que nos vamos en el rapto. Qué lindo, vamos a las bodas del Cordero. Bien, qué precioso. Pero vamos a regresar para luchar con Él en la guerra contra el Armagedón que se va a producir. Pero eso es solo para quienes. Para los llamados, para elegidos y que son fieles. Fieles. Si nosotros decimos cualquiera que sea nuestra posición, nuestra forma de pensar, yo creo que soy pre-milenialista, o sea que antes del milenio nos vamos con Él. Qué lindo, maravilloso. ¿Ves? O no en la mitad, no en el final, no, y nos peleamos por cuándo. Deberíamos pelearnos más con nosotros mismos por ser ¿qué? Llamados, saber que somos elegidos y ser fieles, porque es la única manera de que Él nos lleve. Porque si no nos ha llamado, ¿cómo nos vamos a ir? Es por su sangre, su preciosa sangre, y no por obras para que nadie se gloríe, no por su gracia, que nosotros debemos ir así. Y aquí vamos aclarando un poco más. Y no por la sangre de machos cabríos, no por religión, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, que entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ay, qué palabra más preciosa esta. Eterna redención. No es, ya te portaste mal, te borro de la lista. Ya te pediste, ya te vuelvo a escribir. La redención y por la propia sangre de Jesús es la que hemos recibido cuando nosotros nos hayamos aceptado el llamado de ser elegidos, el buscarle a Él, arrepentirnos y tomar la cruz cada día y seguirle. Esos son los llamados, los que han nacido de nuevo. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Isaías 61. ¿Vean? Esto se nos ofrece, pero ¿a quiénes? A los elegidos, a los llamados, a los fieles, a ellos. Y miré el verso 11, ¿no? Y oí la voz de muchos ángeles
alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Nosotros ya estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Que hay muchos ángeles alrededor del trono y seres vivientes, los 4 seres vivientes y los ancianos. Y su número eran millones de millones. Y que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es lo que gritaban a gran voz. Millones de millones. Eso es lo que vio Juan. Nosotros cantamos el coro aquel. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban. Ahí está, fuera de contexto, porque ya no va a haber necesidad de oración, sino solo de alabanza, de acción de gracias y de adoración. Significa para nosotros los cristianos ser sacerdotes y reyes ahora en este tiempo. Y aquí la traducción más literal es un reino de sacerdotes. Y sacerdote es aquel que ministra de parte de Dios a los hombres, es ministrado por Dios para poder ministrar. Y puede ser una abuelita llena del poder del Señor, nacida de nuevo, del Espíritu y del agua, y que está ministrando a sus nietos. Está hablándoles del Señor, está ministrando. ¿Cómo puede ser un predicador? Porque nosotros creemos que solo los sacerdotes son los que tienen cuello blanco y visten de negro. Es un sacerdote católico. Pero uno del reino de los cielos es uno que está vestido con las vestiduras blancas de lino, que son las obras justas de los hijos de Dios. Entonces ya tienes vestidura de sacerdotisa, digamos así, y estás ministrando a tus hijos y a tus nietos, y a los vecinos o vecinas, y a los que puedan. Estás hablando de parte de Dios a los hombres, y les ayudas a conectarse con Dios. Todo lo que hacemos en esa función es sacerdocio. No es que tenemos que ir al monasterio o al seminario. No, si se puede, bueno, ¿no? Sí, un seminario, no estoy en contra de los seminarios, pero el Señor nos ha llamado a todos a ser un reino de sacerdotes. Y somos sacerdotes cuando nosotros ministramos de parte de Dios a las David, personas. cualquiera de nosotros damos un testimonio, o por lo poco que hablemos, con la facilidad, algunos tienen más facilidad de hablar que otros para poder hablar del Señor, estamos tomando un rol de sacerdotes. Amén. A veces por WhatsApp uno manda alguna prédica o hablas, animas a una persona, o a veces en Facebook uno pone algo sobre una palabra que puede traer vida a alguien en una necesidad. Eso es ministrar y tomar un rol de sacerdote. Porque somos llamados y elegidos. A eso nos llamó y nos eligió. Entonces nosotros, en cierto modo, somos una fuerza para el reino de Dios en la medida en que demostrar el amor a Dios en nuestras acciones de palabra y de obra, y mejorar ese potencial espiritual que nos haría caminar en lo que se llama la nueva creación. Claro, es justamente eso lo que estamos hablando. Mientras estemos en esta vida, podamos tener, respirar, debemos procurar ser en obra y hecho, y no solamente de palabra, ser verdaderos testimonios. A veces nosotros estamos identificando como sacerdotes o como predicadores o como pastores a las personas que manejan
una cierta elocuencia, una buena oratoria, una habilidad de comunicación, o que tienen la oportunidad de pararse en un púlpito y para poder enseñar, o más o menos la figura así trasladada a cualesquiera de los eventos actuales, porque con la tecnología también esto ha cambiado un poco, pero no se limita a las personas y sin menospreciar. De hecho, yo no menospreciaría nunca, me parece que es un don maravilloso del Señor, la oratoria, el poder comunicarse, el poder hablar. Creo que es un don maravilloso del Señor, pero yo creo que va más allá aún la tarea de ser sacerdotes, porque a veces estamos nosotros predicando sin palabras. Solamente estamos viviendo una vida de testimonio digno y la gente está escuchándonos a gritos un mensaje de parte de Dios. Entonces, yo creo que trasciende más allá de lo que es la palabra, más allá de lo que podemos nosotros enseñar. No, a veces nosotros no podremos contar con un cuarto de guerra físico, un lugar donde nos podemos parar, pero podemos tener un espacio de vida donde nuestro clamor al Señor está permanente por la gente, por las almas que se pierden, por las necesidades, o un sufrimiento solidario para con quienes tienen una necesidad y buscar cómo resolverlo. Entonces es todo un conjunto de cosas, es la vida misma transformada en calidad de sacerdotes, que no se limita solo al hablar, al vivir, el testimonio, aquellas cosas que hacemos sin palabras, o aquellos mensajes que somos capaces de enviar, o aquellas acciones que podemos ponerlas delante del Señor en favor de los demás. O sea, todo eso es ser sacerdote. Que nuestras vidas hablen tan fuerte y que ocupemos palabras solamente cuando sea imprescindible. Todo lo creado que esté en el cielo, que está en el cielo, todo lo creado, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿no? Y sobre la tierra, todo lo creado sobre la tierra. Todas las cosas que en ellos hay, oí decir, ¿vean? Él vio esto, Juan. O sea que en el universo, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién está en el trono? Dios Padre. Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Si Satanás viene a recordarte tu pasado, vuélvete más histórico y recuérdale la cruz donde Jesús fue levantado en tu lugar y el mío, para que pudiéramos ser rescatados y adoptados. Te hago acuerdo de quién murió por mí y yo soy adoptado por él. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo, nos dio vida con Cristo, nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de cargos que había contra nosotros. Toda la deuda que nosotros teníamos la eliminó clavándola en la cruz. Debíamos tanto por los pecadores que somos, pero Cristo pagó la deuda. Juan el Bautista al ver a Jesús dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe cristiana no es una fe moral, no es que soy buena gente, soy un bonito, no. Diseñada para ser buenas personas, sino la comunión con Jesús. Esa es la fe cristiana. La comunión con Jesús. Nada vuelve a ser igual cuando uno está con Jesús. Si quitas o descuidas esa amorosa comunión, todo termina en una dolosa obligación. Qué pesar tener que ir a la iglesia o leer la Biblia a veces estamos queriendo agradar a Dios de esa forma. ¿Puede estar trabajando en el reino sin disfrutar del rey? ¿Se puede? Sí. Ese se llama activismo. En Cristo se conjugan una justicia y santidad infinitas, con una gracia, misericordia infinitas en una misma persona, porque Él es
león y Él es cordero, por esta razón. Jesús aborrece tanto el pecado y no tendrá por inocente al culpable. Ahí es juez. Pero aún así decía amar a pecadores y derramar su gracia a través de un sacrificio extremo que hace posible ser justificados a los que acuden a Él. El Evangelio incluye, no solo es la salvación y santificación, libertad y nueva vida, son perdón y adoración. Para que Jesús sea tu redentor, necesitas reconocerle como tu rey, si no vendrá como tu juez, como el león de Judá, que es todo lo que suplanta a Dios en el centro de nuestros afectos. Puede ser una persona, un ídolo puede ser una persona, un hijo, un cónyuge, un artista, o puede ser un objeto, mi auto, mi casa, es un objeto, una posición. No, yo soy fulano tal, el ingeniero tal. Una actividad también. O cualquier cosa que deseemos más que a Dios. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que deseemos más que a Dios. Hijitos, decía el apóstol Juan, guardaos de la idolatría. Arrepentirnos y volver a poner a Cristo como el máximo motivo de nuestra adoración. Él es el máximo. Deleite, admiración, amor. Debemos contemplar la gloria de Cristo.